Tengo que decir que me siento muy emocionado, no solamente por la confianza de estar con ustedes, pero también por ver a Edwin y a su esposa. Gracias también a los hermanos, ¿verdad? Hermano Luis y hermana Tere. También yo estoy nervioso por esta oportunidad y esta bendición. Los últimos tiempos hemos aprendido a compartir algunas cosas y ha sido muy bueno su amistad y su cariño por nosotros y por nuestra familia. Vamos a leer en el segundo libro de las Crónicas, es el capítulo 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Qué bueno que tienen un relojote ahí atrás. Y vamos a leer solo unos 3 versos, aunque vamos a casi ver la historia completa en un tiempo corto. Dije 15, pero es 16, perdóneme, es 16 del segundo libro de las Crónicas. Es el capítulo 16, los versos 1 y 2, y después vamos a ir al 7. Dice el pasaje, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. En el año 36 del reinado de Asa, Baasá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Y ahora vamos al verso 7. En esa ocasión, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. Hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, muchas gracias. Todos nosotros sabemos bien cómo comienzan las cosas, pero en muchos casos ignoramos cómo van a terminar. Bueno, cuando estas terminan es que descubrimos, al final de cuentas, cómo fue el evento. Apenas estamos en este mes de este 2021. Sí sabemos cómo comenzó el año, ¿verdad? La mayoría de ustedes posiblemente estuvo atento a la transmisión, estuvieron en algunos servicios antes de que el año terminara. Durante el año que se fue, el tiempo que no pudimos reunirnos, lo hacíamos a través de las presentaciones que se hacían o las transmisiones que se hacían, y no sabíamos cómo iba a terminar este año pasado. Comenzamos el 2020 con muchos proyectos, oyendo las noticias muy lejos de una enfermedad que parecía no iba a llegar nunca, y de pronto fuimos sorprendidos de muchas maneras. Conforme avanzaron los meses, fuimos preocupándonos cada vez más, porque parecía que la enfermedad se acercaba cada vez más a nosotros. Primero oíamos que se enfermó alguien, del amigo, del primo, del sobrino de otro amigo, y luego se fueron quitando, ¿verdad?, un poquito de esas palabras, hasta que empezamos a oír que el tío, y luego que el vecino, y que el que está en un lado y que estaba enfrente,
y cosas como esas, cosas como que el vecino se murió anoche y bueno, y no pasaron muchas semanas para escuchar cosas como pues ahora es mi mamá, ahora es mi papá, ahora es mi hermano, y muy pronto fue mi casa. ¿Cómo fue que eso nos pasó? Después de tantos cuidados y de tantas cosas, casi que no lo podríamos explicar, pero lo que sí es bien cierto es que durante todo ese periodo y todavía este tiempo, no sabíamos cómo iba a terminar la historia. Algunos de los que creyeron que iban a librarla, iban a comenzar un año nuevo, no fue así. Lamentablemente ya no están con nosotros. Otros que creyeron que si el virus llegaba a su casa iba a terminar con ellos, ahora todavía están vivos. Ayer estaba hablando con un pastor de los que me toca servir. Su padre ahora está muy enfermo, con muchísimas complicaciones, muchas. Es asombroso lo que le está pasando. Y le dio el virus, no tuvo un solo síntoma. Yo estaba pensando, hay gente que está muy saludable, que ya no está con nosotros, y otras personas como este hermano en esa situación de enfermedad grave, ni cuenta se dio que lo tenía. Así que con mucha frecuencia sabemos cómo comienzan las cosas, pero casi nunca, realmente nunca sabemos cómo van a terminar. La historia que ocupa estos capítulos 15 y 16 de Crónicas habla sobre este rey de Judá en el reino del sur. Para ese periodo el reino estaba dividido, ya se habían ido 10 tribus al norte y 2 tribus se habían quedado a vivir en Jerusalén. Y después de muchos conflictos, este es uno de los mejores reyes que había tenido la nación. Reinó 41 años, 41 o 42 años en Judá. Desde luego que Asa no hizo un proyecto de vida para fracasar. Como dije hace un momento, todos sabemos cómo empiezan las cosas, aunque no sabemos cómo van a terminar. Pero ninguno de nosotros inicia ningún proyecto de vida haciendo el propósito de fracasar. Nadie comienza un negocio pensando qué puedo hacer para quedar en la miseria. Nadie va al matrimonio pensando voy a hacer todo lo posible para divorciarme. Nadie va a un hospital diciendo ojalá que me muera antes de salir. Nadie toma un medicamento diciendo ojalá que en lugar de hacer bien haga estragos e incluso pierda la vida por haber tomado una aspirina. Nadie hace eso. Todos tenemos de alguna forma el propósito de prosperar, de salir victoriosos en muchas circunstancias de la vida. Cuando Asa comenzó a reinar, dice el texto bíblico, que comenzó a hacer cosas extraordinarias. Una de esas cosas que vale la pena mencionar entre sus muchas y muy grandes victorias es que prácticamente casi logró terminar con la idolatría. Derribó los altares que habían construido en el pasado en el pueblo. Fue un hombre piadoso. La Biblia se refiere a él como un hombre que hizo la voluntad de Dios. Yo creo que en los primeros años de vida, cuando supo que iba a quedar como rey, comenzó a hacer muchos proyectos, se hizo muchas ilusiones. Comenzó seguramente a creer que bajo su reinado, bajo su administración, recuperarían muchas de las cosas perdidas. Tal vez habría pensado que incluso podría traer un avivamiento espiritual a la nación. Cosas muy buenas. En nombre de estos planes de bienestar, tuvo que sacrificar incluso
la relación con su abuela, que en ese periodo era la reina. Parece que era una mujer impía, aunque ya estaba avanzada en edad, tenía ciertas tendencias a la idolatría. No era una muy buena abuela, no era una abuela cariñosa que abrazaba al nieto, que decía: hijo, vamos a echarle ganas en la obra de Dios, hijo, no faltes a la iglesia, hijo, no te portes así, hijo, busca a Dios. Parece que era una abuela que hacía todo lo contrario. ¿Qué andas haciendo? No hagas esto, no hagas acá. ¿Qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto ir? ¿Para qué tanto servir? ¿Para qué tanto hacer? Finalmente, en nombre de estos planes y proyectos de bienestar, Asa destituye del reinado a su abuela. Tuvo que haberle costado mucho. Supongo que entre todas sus victorias, esa fue la más difícil de conseguir. El Señor le dio una victoria en contra de los cusitas. Era un ejército que tenía más de 1 millón de hombres. Era un ejército que poseía armas de guerra por mucho superiores a las que Asa y su ejército, que estaba disminuido en comparación al de a los cusitas. El Señor le dio la victoria. Cuando fueron a la batalla, dice el texto bíblico que entonces Asa oró, fue delante del Señor, invocó al Señor, su Dios, y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Tú puedes ayudarlo a él, que tiene más de 1 millón de hombres y carros y grandes hombres valientes, pero puedes ayudarme también a mí, que soy débil. Dice el texto bíblico que fue Dios y no el ejército de Asa que consiguió la victoria en ese momento. Sus victorias están narradas en este capítulo, también en algunas de ellas en el libro de los Reyes, pero el fracaso también se asomó en su vida. Como dije hace un momento, si yo pregunto aquí, ¿quién de ustedes puede levantar la mano y decir: yo estoy haciendo todo lo que puedo para fracasar, pero no me sale? ¿Alguien que diga: estoy tratando de fracasar, estoy tratando de hacer todo lo posible porque me vaya mal en la vida, pero nomás no puedo? Por más que gasto, más dinero me aparece en el banco, y por más que insulto a la persona con la que vivo, más me abraza y más me quiere, mejor me da de comer. Por más que no sé quién hace eso, ¿no? Yo no creo. Hace muchos años, mientras estaba en la escuela, 2 jóvenes platicaban. Una le decía a la otra, le contaba de su fracaso con el novio, y otra le decía: ¿y para qué te preocupas? Hay muchos hombres en la vida. Aquí en la escuela hay mucho para escoger, mira esto y acá, y no hay por qué preocuparse. Habíamos tenido un examen en esa semana, las 2 habían salido muy mal, y después de hablar de su fracaso en esa relación, y después de la otra decirle: ¿para qué te preocupas?, empezaron a hablar de lo mal que les había ido. Casi estaban llorando: no pasé y no sé qué voy a hacer, porque había que pasar ese examen, era casi de los finales. Yo estaba oyendo la plática en un lado. Así que me acerqué y les dije: me llama mucho la atención que estén tan preocupadas por un examen. Es un fracaso, nadie se va a morir por eso, pero reprobaron un examen, pero estén celebrando sin ninguna complicación. Tú le estás diciendo: no te apures, hay muchos hombres en la vida. Es que cualquier clase de fracaso es desastroso, siempre, ¿verdad? No sé si alguien los ha disfrutado, los que ha tenido alguna vez. El plan de Dios para la vida de los hombres no ha sido nunca el fracaso. Precisamente después del momento preciso en el que el hombre fracasó en el Edén, Dios planeó todas las cosas
para que nosotros viviéramos en victoria. Son muchas las predicaciones y los lugares, los predicadores, los libros, las personas, los programas, los cantos, en el ambiente cristiano y no cristiano incluso, que estimulan al creyente y al no creyente a vivir en victoria. Hay muchos que incluso allá afuera en la calle, ese es su trabajo, a eso se dedican, eso estudiaron, se paran frente al público, dicen cierto tipo de palabras y estimulan de tal manera a las personas que salen de esas reuniones dispuestos a triunfar en la vida, venga lo que venga. Casi los convencen. Yo he dicho otras veces, si solamente te paras en la mañana, te ves en el espejo antes de salir a la calle y dices 3 veces, campeón, 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 sal a vivir la vida y verás qué bien te va. Como si eso fuera suficiente. Son tan buenos los consejos con respecto a cómo enfrentar el fracaso, que le dicen: si la vida te da limones, pues haz limonada, verás qué bien sabe. Qué fácil. Asa no planeó fracasar. Y por lo menos hay 3 ideas básicas en esta historia completa. Yo tratando de buscar un nombre, porque hay que ponerle un nombre a esta historia, yo puse: no arriesgue su victoria. No lo haga. Y una de las cosas que hay que considerar y ver en la vida de Asa y de este pueblo, que le llevó eventualmente al fracaso, está justamente en el capítulo 15, en los versos 1 y 2. La primera cosa que usted y yo debemos aprender de la historia y de la vida de Asa y de este pueblo es que para no fracasar, nosotros no debemos confiar en las victorias del pasado. No se puede vivir la fe siempre en la ilusión del pasado. Las cosas de ayer que han sostenido nuestra fe son muy valiosas, pero no son para vivir el mañana. Las cosas que Dios usó para fortalecer nuestra fe nos fortalecieron para seguir creyendo, para seguir viviendo. Nos fortalecen para seguir confiando en el Señor, pero debemos tener mucho cuidado. En el capítulo 15 está la narrativa de cómo es que Asa, junto con el pueblo, con unos muy pocos soldados, viene de esta conquista que ya se menciona, de haber derrotado a un ejército de más de 1 millón de hombres, con un número reducido. Y dice el texto bíblico que Asa tenía unos pocos hombres con unos escudos chiquitos, así dice el texto, con unos escudos pequeños para la defensa, mientras que el otro, el ejército de los cusitas, tenía más de 1 millón de hombres, y dice que hasta tenía caballos, carros para la guerra. Estos andaban a pie y apenas con unas lanzas de más o menos un tamaño para alcanzar, ¿verdad?, un gato. No era gran cosa lo que tenían. Y cuando el Señor les da la victoria, viene la celebración. Esa hay muchas victorias. Y entonces, cuando están en medio de ese ánimo, de esa victoria maravillosa, el Señor usa a un profeta. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Y el profeta, salió al encuentro del rey en medio de esa celebración, de la victoria, y le dice: escuche, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. No sé qué sintió Asa, ¿verdad? Yo no sé si a alguien le ha pasado eso, que viene usted emocionado con algo que usted ha logrado. Yo soy así.
A veces llego a la casa emocionado por alguna situación que he vivido y le platico a mi esposa que la hermana Tere sabe que me hace mucho reír, ¿verdad? Le platico a mi esposa y entonces ella comienza a hablarme de cierto modo y me dice: ¿ya ves que pronto te desinflé tu globo? Algo así le pasó a Asa. Cuando él viene emocionado por la victoria, se presenta el profeta que ha sido tomado por el Espíritu Santo y le dice: el Señor va a estar con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él, si no, Él los va a abandonar. No venía a enfrentarlo con una felicitación, a decirle: qué bien, perfecto, lo has hecho, sigue así. Hay una recomendación, y esta recomendación tiene una razón de ser, no era un antojo, porque dice el pasaje en el texto: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, el profeta, y vino y le dijo estas palabras al rey y al pueblo. Y cualquiera diría: pero qué ocurrencias de venir con eso. Pues claro que estamos con el Señor, ¿verdad? No sé si todos los que están aquí son miembros en esta congregación, o si hay alguna persona que visita que no conoce al Señor en el perdón de sus pecados, que no profesa esta fe. Tal vez alguien le invitó, no sé. No quiero que se ofenda por lo que voy a decir, o si es que esto supongo se transmite o alguien lo va a ver después, no sé. Pero sería tanto como que a alguno de los que se han convertido al evangelio y son miembros de una congregación como esta, alguien venga aquí, se ponga y le diga: hermano, no vaya a volver a la idolatría, no vaya a hacerse otra vez, y voy a decir eso con mucho respeto, guadalupano, ¿verdad? Cualquiera que lo fue antes diría en esta reunión: no, ni Dios lo mande, pastor, qué ocurrencia las suyas. Si usted acostumbraba a robar y ahora se ha convertido, y aquí viene alguien y le advierte y le siente y le dice: no se te vaya a ocurrir volver a robar. Pero qué ocurrencias, jamás yo volvería a hacer esa cosa, ¿no? Porque se sienten seguros, nos sentimos seguros. Y el Señor llegó para advertirle al rey que no se puede confiar en la victoria del momento. Esa ya pasó, fue la victoria que Dios le dio. El Señor fue el que los conquistó. No fuiste tú, Asa, no fue tu ejército, ni siquiera tu oración. Mientras daba una clase, alguien me estaba diciendo cómo fue que tuvo una victoria por haber hecho ciertas cosas en un hospital, en un cuarto de un enfermo. Y le pregunté: ¿y si no hubieras hecho eso? Pues se hubiera muerto, dice. No son las cosas que yo hago las que consiguen este tipo de victorias. No es la oración de Asa, es el poder, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, ¿sí? No hay otra razón. No es porque yo ayuno, oro, doy, testifico, estoy. Si no, pregúntele a Job cómo le fue. La Biblia dice que no hay otro como él. Es Dios el que dio testimonio de Job y dijo a Satanás: ¿lo has visto? No hay otro como él en toda la tierra. Job es único. Y le fue terriblemente mal, porque a gente buena le pasan cosas malas y a gente mala le pasan cosas buenas. Así que no es por cómo vivo, no es la oración, no es lo que digo, no es cómo me preparo, es el poder de Dios, es la gracia de Dios, como estábamos cantando hace un momento. Es Cristo, para nosotros es Cristo. Si yo le pregunto: ¿tiene usted planes de fracasar mañana? ¿Está pensando abandonar la fe? ¿Está pensando verse dentro de 6 meses más o menos en la ruina moral? ¿Está pensando que descubran que usted vive de una forma escandalosa? ¿Ha planeado en algún momento fracasar en la fe? ¿Está haciendo planes para ir al infierno? La respuesta absoluta es: ni pensarlo, absolutamente no. Ahorita, en esta reunión, aquí,
¿Sabe cuánta gente todo el 2020 ya no apareció en medio de, no de esta, pero de miles, de millones de iglesias en todo el mundo? Apenas estos días estábamos hablando en la clase de eso. Solo en este país, un alto porcentaje de creyentes no va a regresar. Ellos no planearon eso, no lo habían pensado. Porque estuvieron en muchas reuniones donde cantaron con gozo como lo hicieron ahorita, donde levantaron las manos, donde creyeron el canto: voy a cantar para ti por la eternidad, te voy a adorar por la eternidad, voy a estar contigo por la eternidad. Quién sabe cuántas veces en la vida, en un servicio público, lo cantaron, lloraron, levantaron las manos, pero hoy están en la ruina espiritual. No lo planearon, pero creyeron que esa victoria, que esas lágrimas, que ese sentimiento, que ese momento de emoción, que ese momento de unción, que ese tiempo en el que el Señor estuvo ahí, creyeron que los iba a sostener por el resto de la vida. El profeta apareció y le dijo al rey: no es así. No puedes vivir la fe confiado en las victorias del pasado. La segunda cosa, si no quieres fracasar todo lo que resta de este año, no solamente no confíes en que volviste, no confíes en que aquí estás contento, no estés tan confiado en que a ti no te dio, tú no te moriste, tú tienes trabajo, tu economía es buena, te está yendo bien. Es más, creo que te hizo bien la pandemia. No confíes mucho en eso. La segunda cosa que el texto ofrece es: no olvides en el presente el pasado desastroso. No olvides en el tiempo presente tu pasado desastroso. Miren lo que dice el profeta, el hombre de Dios, en el verso 3: por mucho tiempo Israel estuvo sin Dios, sin instrucción. No había sacerdote que los enseñara. En su tribulación clamaron a Dios. El 5 dice: en aquellos días no había seguridad para nadie. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Ellos sabían de lo que estaba hablando, ellos conocían esa historia. Aunque una buena parte de los que están ahora reunidos celebrando la victoria de hace unos días o semanas no habían vivido el desastre de sus padres en el desierto. No había razón para pasar 40 años y encima de eso morir. Usted conoce historia, no la vamos a contar ahora, pero no es la única. Son muchas las ocasiones en las que en el texto bíblico se ofrecen historias de este tipo, pero no tengo que hablar de las historias del texto bíblico. No es tan necesario que yo hable de Moisés o de Saúl, que se suicidó, el hombre que Dios eligió se suicidó. Ese era el plan. Habían pasado un tiempo desastroso. Y como dije, no tengo que tomar las historias de esa gente porque ni la conocemos. Ahí la leímos, pero no vive a la vuelta de la casa, ni soy yo. Pero cada historia de los que están presentes esta noche, antes de conocer a Cristo, no puede ser otra que de desastre, de crisis, de tristeza, de amargura, de rencor, de odio. Habrá algunos que no tenían una cosa, pero tenían la otra, ¿verdad? Yo nací en un hogar cristiano. El Señor me salvó a los 12 años. Vivía en la casa pastoral. Desde que nací supe lo que era el ambiente
cristiano, en la iglesia. Allí viví, allí crecí. La iglesia donde soy pastor es donde mis padres se casaron. Ahí tengo 51 años de miembro. Pero eso no me libró de experimentar lo terrible de estas crisis. ¿Para qué quiero yo saber lo que pasa en otra parte cuando la revolución está en el alma, en el corazón, cuando soy yo el que está sufriendo? No creo que estoy hablando solamente de mi experiencia. Aquí tiene que haber gente que antes de conocer al Señor se cansó de llorar. Aquí tiene que haber gente que antes de conocer al Señor no tenía esperanza, estaba atada a los vicios, estaba condenada por su inmoralidad. Aquí tiene que haber gente que vivió una vida desastrosa. No soy de los que presume porque no hice posiblemente gran cosa, y las que hice mejor ni las menciono. Pero hay quien dice que mató, que violó, que estuvo en la cárcel quién sabe cuántos años, cosas horribles. No es nada como para regresar. El profeta advierte: si quieres vivir victorioso, no olvides en el presente lo desastroso del pasado. Número 3, no arriesgues el futuro. No te arriesgues. Miren, este rey, el futuro, aunque incierto, depende del presente. El futuro no se va a hacer mañana, no en el plan de Dios. Nada sé sobre el futuro, dice un canto. Pero aunque el futuro es incierto, en realidad muchas de las cosas que voy a vivir mañana dependen de lo que voy a hacer el día de hoy. Depende de la manera en la que vivimos y no de la manera en la que quisiéramos vivir mañana. El futuro no depende de cómo quiero vivir mañana. El futuro depende de cómo vivo yo hoy. Usted no puede pretender mañana tener hijos que amen y sirvan a Dios si hoy, que están pequeños, no les ha enseñado lo que es la fe. Yo he dicho otras veces a los miembros que me toca servir: hermanos, en los tiempos de crisis como estos es exactamente el tiempo preciso, perfecto, extraordinario para enseñar a nuestros hijos el valor de nuestra fe y de nuestros actos de consagración. Este es el tiempo. Cuando no hay comida en la mesa, es el tiempo para enseñar a los nuestros lo que es esperar en la provisión de Dios. Cuando uno está enfermo, es el tiempo preciso para enseñar a nuestros hijos lo que significa depender de Dios, confiar en Dios en los tiempos de crisis. Eso se hace en el momento que se vive, para que mañana, cuando yo no esté, ellos puedan dar testimonio y decir: mi papá, cuando se fue me enseñó a vivir la fe. Yo no quiero que mis hijos aprendan fútbol, no quiero que aprendan grandes virtudes, eso lo hace cualquiera. Yo espero que cuando yo me muera no hablen de un buen papá, hablen de un buen siervo de Dios, hablen de un hombre ejemplar en la fe, de alguien que les dejó algo para la eternidad. Eso es valioso. Pastor, no hay yo qué hacer con mi hijo, por favor, ayúdeme. Una mujer que más o menos unos 15 años después que la conocí, entró en mi oficina llorando. El hijo se perdió. Me dijo: ¿qué hago? Le dije: ya nada. El tiempo que teníamos para hacer algo usted no quiso, ¿se acuerda? Cuando yo iba a su casa para tener un devocional con ustedes, le pregunté: ¿dónde está su hijo? Y me dijo: él está en el parque, anda en la bicicleta. Háblele, no quiere venir, está chiquito.
y pretendía un futuro brillante. No funciona así. No es así. El trabajo que hacemos hoy va a ser recompensado mañana. Esa es la palabra que el Señor les dio. Dice el versículo en el 7: pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Manténgase firme. Voy a terminar con algo que está en el versículo 9 del capítulo 16. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo, otra versión dice presto, para ayudar a los que le son fieles. Estas expresiones, por lo menos 3 de estas palabras, son muy valiosas. Cuando el texto dice que el Señor recorre con su mirada, específicamente se refiere a que Dios lo hace con un propósito. La idea de recorrer la tierra con su mirada específicamente es, Él está haciéndolo con un propósito. No es que Dios anda vagando en el universo, no es que Dios pasó la mirada por donde yo vivo, por el templo al que asisto, no es que Dios de pronto volteó y miró alguna de los lugares en la creación. Cuando el texto dice que se pasea, es que Él está con un propósito, pero no es lo único. Y Él está presto en el instante, así dice el pasaje, en el momento preciso para ayudar. ¿Sabe lo que es ayudar? La mayoría de las veces en el texto bíblico la palabra ayudar tiene que ver con expresiones o con ideas como fortalecer las manos de alguien. En la Biblia y en la idea de aquella gente que leyó y entendió o escuchó esta palabra, significaba cuando tú trabajas mucho, se te cansan las manos. Hay momentos en los que ya no puedes hacer más. Y este pasaje tiene la idea de que el Señor viene y luego fortalece las manos. Dice otro pasaje que Él fortalece al cansado y le da fuerzas al que no tiene. Pero no son para que descanse, son para que siga en la lucha, son para que se levante, son para que entienda de qué se trata. El rey recibió esa palabra después de equivocarse. 36 años en el reinado, victoria tras victoria, así parece la historia, conquistando, disfrutando, celebrando, viendo la mano de Dios, cómo es que derribaba altares, cómo iba restaurando el culto público, cómo hacía cosas extraordinarias. Tenía que haberse sentido muy satisfecho, pero un día tuvo miedo. El rey del norte, las 10 tribus se habían aliado con Ben-Hadad, habían hecho un pacto y él se preocupó. Y entonces vino al templo y tomó los elementos que no le pertenecían a él, que eran elementos que habían sido apartados para el servicio, que le pertenecían a Dios. Los haya traído quien los haya traído. Él vino y los sacó, oro, plata, cosas de mucho valor, y luego envió al rey enemigo y le dijo: esto que está aquí es una ofrenda de mi parte, será tuyo si tú rompes tu alianza con el reino del norte. Más bien quiero que ataques al norte para que se vaya, deje de ser una amenaza para mí. Tú y yo quedamos de amigos
y mira todo lo que te doy. El otro, que era un impío, aceptó. Se fue en contra del norte, lo hizo huir, y luego Asa avanzó y recuperó esos territorios. Qué gran victoria, diría alguno. Qué terrible fracaso. Asa sacrificó su futuro, hizo su propio plan. Le fue bien, recuperó los territorios, pero endureció su corazón. Perdió esa conciencia espiritual que se tiene cuando uno está recién convertido, cuando quiere que todo el mundo sepa lo que le pasó, cuando no hay nada que le dé vergüenza si se trata de la fe, cuando uno es capaz de dar todo lo que tiene, cuando puede sacrificar hasta lo que falte en la mesa, pero al culto no voy a faltar. No puedo entender todavía cómo puede haber gente que en medio de esta situación todavía, por pretexto voy a decir, se quede en casa y no sea capaz de venir. ¿Cómo puede vivir? ¿Sabe lo que está sacrificando? ¿Sabe lo que es hacer eso? Es entregarle al enemigo lo que le pertenece a Dios. Estos tiempos de consagración no son míos, son del Señor. Este es un compromiso de esta congregación. Yo tengo el mío otros días, me reúno con mi gente, cantamos, adoramos al Señor. Tenemos un compromiso de fe y yo no lo intercambio por nadie, por nada. Yo no le voy a dar a un virus un domingo, yo no le voy a dar a un virus un solo día de mi vida. Por temor, hago todo lo que puedo. Me lavo las manos 20 veces al día, traigo muchos geles en el carro, desinfecto los asientos cuando alguien se sube y se baja. Hago todo lo que puedo. Sí, exageramos, pero jamás voy a sacrificar lo que le pertenece al Señor. Asa lo hizo. Y vino el profeta y le dijo: si tú hubieras seguido tu confianza en Dios, si no hubiera cambiado tu corazón, es que te hiciste viejo en el evangelio, tienes 36 años reinando, puras victorias, te ha ido rete bien. ¿Qué un fracaso como eso? ¿Qué tanto es eso? Si hubieras seguido confiando, el Señor te hubiera, dice el pasaje, más bien dicho en el texto, ya Dios te había entregado a Ben-Hadad, era tuyo. No tenías por qué vaciar el templo y entregarle a tu enemigo lo que le pertenece al Señor. ¿Para qué es que tener una victoria? Qué equívoco el tuyo. Te equivocaste, le dijo, y a partir de ahora no tendrás más que guerras. 36 años de paz. ¿Sabe lo que es para una persona vivir 36 años en paz y los últimos 5 años de su vida vivirlos en zozobra, en enfermedad, en tristeza, en miseria, al grado que dice el pasaje, se enfermó de gravedad? Y dice al final de su historia, y aunque su enfermedad era de muerte, no acudió al Señor. Prefirió consultar a unos vulgares brujos. Prefirió depender de cualquier otra cosa, menos de este Dios misericordioso. Si se hubiera arrepentido, si hubiera ido delante del Señor y le hubiera dicho: me equivoqué, posiblemente el Señor lo habría sanado. Pero ni siquiera en el momento crítico de la vida se atrevió a ir delante del Señor, porque muchas veces es lo que le pasa a muchos de nosotros. Como dije, el Señor me salvó a los 12 años. Tengo muchos años, tal vez casi 30, que comencé en el ministerio. Cuando uno se hace viejo, deja de llorar en el altar, deja de sentir las cosas que sentía. Eso es peligroso, mucho. Por eso usted encuentra personas que asisten a la iglesia, que siguen siendo creyentes, al menos porque están vivos, pero que tienen unas crisis en sus hogares terribles, crisis morales, crisis de carácter espiritual. Están perdiendo a sus hijos, a su familia, a su esposo, a su esposa. Están perdiendo sus bienes. Se están
yendo directo a un fracaso. Y uno los ve y cómo quisiera verlos rendidos delante del Señor. Uno quisiera decir, está llorando en el altar, está entendiendo su necesidad, pero parece que no. Les pasa lo que a Asa. Aunque su enfermedad era de muerte, ni así buscó al Señor. ¿Pensaría eso cuando comenzó a reinar, cuando era joven? Haría planes, diría, espero un día morir por una enfermedad que posiblemente algunos piensan una gangrena. ¿Pensaría eso? Alguien dice, ¿ha pensado cómo va a ser su final? Oh, aquí en victoria, hermano, en victoria, sí. Ojalá que sí. Yo no sé cómo vaya este año. No sé cómo les vaya a ir. Todos dijimos, le deseamos feliz año nuevo. ¿Qué gano yo con desearle feliz año nuevo? Si es Dios el que sabe todas las cosas. ¿Qué ganó alguien con decirle a Asa, te deseo feliz reinado? Si al final de cuentas fue él el que se desvió. Él tiene en las manos todo lo que yo necesito para la victoria de este año. No va a ser para él una sorpresa. Él no está creando el mañana, él ya lo hizo. El futuro es una película que él ya vio. Él ya tiene en las manos lo que yo necesito para triunfar todo este año y el resto de mi vida. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Asa, el Señor te había entregado a tu enemigo, pero te equivocaste. A usted y a mí no nos puede pasar. No puede pasar. Haga un compromiso esta noche. Aquí hay mucho espacio. A lo mejor se puede pasar un ratito. A lo mejor hay alguien que está sufriendo, batallando. Yo no sé. Alguien que no le ha ido muy bien. Porque hay personas que parece que para eso nacieron, para fracasar, para ir un problema tras otro. Yo no sé cómo esté yendo la vida en su casa, en su hogar. Yo no sé qué esté batallando, pasando. No sé qué le espere mañana. Tal vez aquí, como dije, con las manos gozoso, está adorando a Dios, pero no sé si mañana llame al pastor con un pesar porque perdió a alguno de los suyos. No sé. Lo que sea, Él lo ha proveído ya, está listo para mí. ¿Sí? Si tengo que enfrentar un enemigo, Él ya lo venció. Él ya lo venció por mí. Él pelea por mí. Estas son las luchas. Él pelea por mí. Yo no me preocupo por eso. No me preocupo por eso. ¿Quiere orar? Damos, por favor, le pido que se ponga de pie. Si es que alguien quiere venir, si tiene alguna necesidad, aquí está el pastor, alguien que le puede ministrar, orar con usted o por usted, mientras que nuestros hermanos cantan. Haga un compromiso, pero no se emocione. Analice su vida. Josué le habló a la nación poco antes de morir y pronunció ese famoso pasaje: yo y mi casa serviremos al Señor. Todos gritaron: vamos a servir al Señor. Y Josué detuvo el ánimo y el culto pentecostal aquel y les dijo: ustedes no pueden. ¿Cómo que no? Estamos haciendo un compromiso, Josué. Y les dijo Josué: vayan a su casa y tiren todos los ídolos que tienen escondidos y luego vuelven y hacemos un pacto con Dios. De eso se trata. No ganamos nada con levantar, con llorar, si sabe que allá afuera las cosas no están bien, es mejor que esta noche haga un compromiso con Dios. No piense: no, pero yo he sido cristiano, no, pero el Señor, no, pero Dios. No. Acuérdese de esta historia. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por lo que tú provees para los tuyos.
esta congregación tiene esta práctica, Señor. Todo este primer mes del año se reúnen para consagrar sus vidas, para hacer compromisos de fe. Se reúnen para comprometerse que van a ser fieles en la administración de sus bienes, para comprometerse que este año sí van a cumplir en sus compromisos económicos. Posiblemente hay quien lo está haciendo. Se reúnen para comprometerse que todo este año te van a servir. Se reúnen para comprometerse que este año, Señor, que este año las cosas van a ser mejores. Tú eres el único que sabe lo que nos espera. Pero lo que sea, Señor, así sea una crisis, así sea una crisis de carácter moral, económico, físico y hasta espiritual, tú has proveído para nosotros todos los recursos necesarios, Señor, para salir victoriosos durante este año. Y es que la victoria en tu nombre no es otra cosa que mantener esta relación. La victoria, Señor, no es otra cosa que mantener esta conciencia espiritual. No es otra cosa que depender de ti todo el tiempo, Señor, todo el tiempo. Ayúdanos, líbranos de terminar nuestros días en la amargura, en el enojo, en el fracaso. Líbranos, Señor, de terminar nuestros días en la pobreza, producto de un equívoco. Bendice, Señor, este grupo, bendice esta congregación, glorifica tu nombre, Señor, en ella. Haz que su predicación, que su ministración, Señor, sea una luz en esta ciudad, que pueda impactar la vida de los que viven alrededor de los que aquí se reúnen. Señor, te suplicamos que nos ayudes. Te suplicamos que nos ayude, Señor, y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. El Señor estará con ustedes y ustedes están si permanecen en Él. Si permanecen en Él. Queremos permanecer en ti, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor.